Muy bien. Hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Esdras, ¿correcto? Y para hacer un poco un pequeño resumen o una introducción, mejor dicho, de lo que el libro de Esdras eh, va a tener por delante, simplemente quiero que repasemos algunos puntos para tener como introducción a los próximos jueves que también se va a tratar este libro. En primer lugar, que el libro de Esdras, seguramente incluso hasta cuando memorizamos la palabra de Dios, nos es muy fácil decir Esdras y Nehemías, ¿no? Cuando usamos a veces una regla mnemotécnica para decir, bueno, cuál viene después de cuál. Y justamente no es menor que estos libros, por mucho tiempo, hasta el siglo III aproximadamente antes de Cristo, eran un único libro. Y luego, durante mucho tiempo, como único libro, se fueron y se dividieron. Ahora bien, sobre a quién adjudicarle la autoría, si uno se pone a investigar un poco, en general se dice que es anónimo, puntualmente en el caso de Esdras, y algunos judíos adjudican a Esdras mismo la autoría. Pero vemos que la estructura del libro en sí es una estructura de crónica. De hecho, el libro anterior que tenemos en nuestras Biblias, que es el libro de Segunda Crónicas, como termina el capítulo 36 de Segunda Crónicas, es prácticamente como inicia el libro de Esdras. Respecto al tiempo, se escribió aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, luego de que concluyó el ministerio de Nehemías. Tanto Esdras como Nehemías son libros que se complementan. En el caso de Esdras, vamos a ver si también tenemos la oportunidad de estudiarlo, que están compuestos en dos idiomas. Estuvo escrito originalmente en hebreo y en arameo. En el periodo en el cual estaba el imperio persa ejecutando el poder, en el caso de ese momento, el arameo, índole diplomático, por así decirlo. Así que, hecha esta introducción, sobre la cual hoy nos vamos a focalizar en la repatriación de los exiliados del pueblo de Israel que se van a repatriar. ¿Para qué? Para reconstruir el templo que había sido destruido, el templo original de Salomón que había sido destruido. Vamos, si les parece, si Andrés quiere abrir los micrófonos, y como hicimos la otra vez con Sebastián, son pocos versículos, son 11 en esta ocasión, y si quieren ir leyendo cada uno un versículo, ¿les parece bien? Yo empiezo por el primero. En el primer año de Sirio, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios,
la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Alguien que siga con el versículo 6? Y todos los que estaban en sus alrededores, Bien. y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, y príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Muy bien, excelente, muchas gracias. Quiero que nos focalicemos, vamos a ver todo el capítulo, pero básicamente vamos a focalizarnos en los primeros versículos, y vamos a tratar de sacar dos pequeñas enseñanzas de esto. No quiero que sea muy largo y pueda ser ameno, y si alguno quiere decir algo puede usar la opción de levantar la manito, y Andrés les abre el micrófono si tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Se entendió la idea? Sí, muy bien. El primer versículo dice que el primer año del rey Ciro, rey de Persia, estamos hablando de que era el primer año de reinado de Ciro sobre Babilonia, estamos aproximadamente en el año 538 a.C., para tener una idea. Ahora, cuando nos habla de que dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, quiere decir que esto que está ocurriendo en este contexto fue previamente anunciado por Jeremías, ¿correcto? Alguien que, si puede buscar en Jeremías, el capítulo 25 y el versículo 11, por favor, que lo pueda leer, y nos va a hablar de esto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Excelente. Gracias. Es el tiempo exacto que se estaba cumpliendo en este momento. Ahora, esto que se está cumpliendo también es la situación en la cual se encuentra el rey Ciro. Nos dice que el rey Ciro despertó. En el original, en Jeremías creo que es 51:11, dice que Jehová lo agitó, es la palabra que en el original hace mención, lo agitó a Ciro para que haga ¿qué cosa? Para que pregone la palabra y que también promulgue el edicto, este decreto, diciendo cosas muy, pero muy importantes. Ahora, para ubicarnos un poco en este contexto, Ciro
¿era acaso un rey piadoso? ¿Era un rey que creía en Dios? ¿Era un rey que le interesaba realmente cumplir la voluntad de Dios? Y evidentemente no. No lo sabemos a ciencia cierta, pero si lo comparamos tanto a Ciro como a Artajerjes, los dos tenían una particularidad muy similar, que no eran para nada piadosos y poco querían cumplir la voluntad de Dios. Ahora, en esta situación vemos que la actitud que Ciro siempre cumplía, había una regla que él seguía, dicen los estudios, que Ciro siempre que control de una ciudad, por así decirlo de una forma práctica, se fijaba a ver qué dioses tiene esta ciudad, y para caerle bien y para aprovechar para sus decisiones políticas, trataba de, en algún sentido, estar conforme a las creencias que ese pueblo tenía. Y de repente, como ahora lo hacía con el pueblo de Israel y con la palabra de Jehová, en otro momento y en otro contexto lo hacía con otros reyes, con otros dioses, perdón. Ahora, lo importante ahí es que en este contexto, y lo vamos a ver bien en el versículo 2 y 3, Ciro, sin saberlo, termina haciendo que la voluntad de Dios se cumpla y termina siendo un instrumento para que esta profecía y lo que Dios quería para su pueblo se pueda llevar adelante. Hay un comentario bíblico que dice algo muy lindo, muy particular, y que me pareció lindo poder compartirlo, que dice: Ciro no conoce a Dios, ni tampoco quiere servirle, pero Dios sí lo conoce y sabe cómo Ciro puede servirle a él, cómo Ciro en este caso puede ser una herramienta útil en sus manos para cumplir su voluntad. ¿Cuántas veces eso ha pasado en nuestras vidas? Que Dios seguramente ha usado personas que no lo conocen, personas que no lo tienen en cuenta, pero por medio de esas personas Dios pudo cumplir su voluntad y su propósito en nuestras vidas. En el versículo 2 y 3, principalmente en el 2, está el edicto, que es lo que Ciro hizo proclamar, tanto de palabra como por escrito. O sea, de palabra es mandó a personas que vayan por todos lados memorizándose el edicto para que sea proclamado, y también lo hizo dejar por escrito. Adelante, cuando podamos ver el estudio de los siguientes capítulos, se encuentra, por así decirlo, un documento, creo que es por el capítulo 5, se encuentra un documento en el cual el mismo edicto está redactado en arameo, con más detalles de lo que nosotros tenemos acá en el capítulo 1. Y este edicto, ¿qué dice? Dice nada más y nada menos que Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos, de la tierra, me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén. Esta es otra de las palabras o de las formas en las cuales se dictó el edicto, que logró que sea, por así decirlo, con el perdón de la palabra, que sea dulce y que sea coherente a quienes iban a escuchar este mensaje. La frase Dios de los cielos, la palabra Dios de los cielos, aproximadamente en el Antiguo Testamento se repite en 22 oportunidades. 17 veces de esas 22 están usadas en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías,
y en el libro de Daniel. Ahora, algunos en ese momento ya cuestionaban por qué un rey persa usaba esta frase tal como Jehová, el Dios de los cielos, cuando es un Dios que realmente él no lo conocía y es un Dios al cual él no adoraba. Pero lo que ocurrió es que este Dios lo despertó, lo usó como instrumento para que el pueblo de Israel pueda ser liberado luego de tantos años de estar exiliados. El versículo 3 dice prácticamente lo que hay que empezar a hacer. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea con él, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. El propósito principal, ¿cuál era? Que aquellos judíos que estaban exiliados ahora de repente podían ir y contribuir con su tiempo, con su trabajo, y después vamos a ver adelante, si lo deseaban y podían también, se los invitaba a contribuir con su dinero, con todo lo que tenían, para poder construir nuevamente el templo. Que no iba a ser igual al templo anterior, incluso muchos se lamentaron por eso, pero que era lo que Dios realmente quería. Primero, que el pueblo sea liberado, que puedan volver a su tierra y que el templo, como objetivo principal, pueda ser construido nuevamente. Los babilonios habían destruido el templo de Salomón más o menos en el año 586 a.C. Y ahora tenían la oportunidad de volver a recuperarlo. Ahora bien, el versículo 4 dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres en su lugar con plata, oros, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Acá, si alguno quiere aportar, por lo que pude investigar, no está claro si cuando se refiere a los hombres de su lugar, les vuelvo a repetir, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde se encuentre, ayúdenle los hombres de ese lugar con plata, oro, bienes y ganado. No está claro si se refiere, o por lo menos lo que yo pude inferir o investigar, si se refiere a los varones judíos o a toda la población. Así que si alguno después quiere levantar la manito y de los hermanos que tienen más experiencia y ayudar y aclarar sobre esto, bienvenido. Ahora, en el versículo 5, empieza a contar lo que se empezó a hacer. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu también indirectamente despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Muy bien, hasta acá estamos y nos dice todo lo que el pueblo, todo lo que los ciudadanos podían aportar y todo lo que podían hacer. Ahora bien, tenemos que acá los repatriados estaban formados por 3 grupos. Uno era Judá, otro era Benjamín y Leví
compuesto por los sacerdotes y los levitas. Ahora, en el versículo 7 y en el 8 también, nos describe algo muy particular, que es qué es lo que pasó con todas los utensilios, todas las cosas de valor que habían en el templo original y que habían sido saqueadas y no se sabía de ellas, digamos. Entonces, miren qué especial cuidado, a pesar de todo lo que el pueblo pasó, qué especial cuidado también tuvo Dios para con estas cosas, no por el valor mismo que pudieran tener, porque según se describe en algunos documentos, si juntamos el valor de todo eso, no era como tal, pero sí tenían un valor sentimental muy importante para los judíos. Entonces dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que previamente Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. O sea, estaban esos utensilios que se usaban en el templo anterior para adorar a Dios, en este momento estaban en otro templo, en otro contexto, y nada más y nada menos que para usar para un objetivo para el cual no habían sido creados. Dice, y lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, que es el que los llevó y estaba encargado de llevarlos nuevamente al nuevo templo. Y miren qué particular, dice, y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro y otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Y paramos acá. Si se fijan y hacemos la cuenta de lo que ocurrió antes y sumamos todo lo que hay, no llegamos a tener 5400 utensilios. No pretendo que hagan la cuenta ahora, pero si sumamos todo lo que se detalla en el versículo 9 y en el versículo 10, no coincide con el total que tenemos en el versículo 11. Bueno, básicamente ocurren dos cosas. En el versículo 9 y en el versículo 10 se detallan utensilios que algunos que seguramente, por ejemplo, los cuchillos, dice 29 cuchillos, es posible que capaz que si vamos al original no eran cuchillos, pero luego de ser traducidos y adaptada la Biblia a nuestro idioma, quedó posiblemente como cuchillos, y capaz que en el original se detallaron algunos elementos solamente de los que fueron recuperados y fueron devueltos al pueblo para la construcción del nuevo templo. Osmar quiere decir algo sobre eso, así que le damos la palabra. Andrés. Sí, con respecto a si la ofrenda era solamente de los judíos o también recibían plata de extranjeros. Exacto. Lo aclara en el capítulo 7, versículo 15. En ese caso el rey Artajerjes donó gran cantidad de plata y de oro para la casa de Jehová. Y lo hizo a través del consejo de sus 7 consejeros, y que llevaron la plata y el oro que el rey le había dado para construir la casa de Jehová. 7, 12 al 17. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Osmar, por el aporte. Muchas gracias. Entonces, tenemos más aclarado ese punto también. Ahora... Perdón, también sí. No todo el pueblo de Israel iba a regresar. Algunos no querían regresar.
Exacto. Entonces, por eso ese texto, y todo aquel que haya quedado, se refiere justamente, vos tenías dos opciones, ¿cierto? Que haya quedado antes del cautiverio o los que hayan quedado ahora. Entonces, Claro. algunos colaboraban de esa manera, ¿no es cierto? Porque Bien. cuando ellos llegan a tierra de Palestina, justamente rechazan todo tipo de ayuda de los pueblos circunvecinos cuando estaban construyendo el altar y el templo. Hay un rechazo de parte de, digamos, de Esdras, ¿no es cierto? Así que sí, como decimos, pueden ser las dos cosas y lo que dice también Osmar, ¿no? Sí, porque es importante que hubo básicamente dos grupos. En el caso de Esdras, fue en el, por así decirlo, a términos más coloquiales para nosotros, fue en el segundo contingente. En el segundo viaje fue Esdras, más o menos en el año 458 a.C. Sesbazar lideró el primer grupo que llegó, que fue en el 500, del 537 al 522, y luego fue Esdras, ¿correcto? Ahora bien, cuando Esdras llegó, es por eso que Esdras es tan importante hasta en los tiempos actuales para el pueblo judío. Esdras tuvo que poner muchas cosas en orden. Aparte, Esdras llegó con una novedad para el pueblo de Israel, para los que estaban trabajando en la obra del templo. A ver, ¿alguien sabe con qué novedad llegó Esdras? El hallazgo de los libros perdidos de la casa de Dios. Claro, llegó con la, por así decirlo, no sé si estamos hablando de lo mismo, con la primera versión de la Torá. Sí, por correcto. así decirlo. Los primeros 5 libros, por así decirlo, ¿correcto? Eso fue muy importante para poder ordenar al pueblo en ese contexto. Porque el pueblo no es que llegó y se puso a trabajar y fue todo fácil. Hubo que ordenar muchas cosas, entre las cuales la forma de adorar, cómo empezar a adorar, bueno, que lo hicieron prácticamente desde que pusieron los cimientos del templo, cómo manejar sus relaciones matrimoniales, volver a ser puros, no empezar a tener, por así decirlo, familias mixtas con mujeres de extranjeros y viceversa, porque eso trajo muchas consecuencias al pueblo. Y en cierta forma, parte de esos problemas después ocasionó, que vamos a ver más adelante con otros hermanos que van a compartir sobre este libro, sabemos que la construcción del templo se vio en peligro, en cierta forma se paró y después se pudo volver a iniciar. Pero gran parte de los inconvenientes que tuvieron fueron por deficiencias de los judíos que habían viajado a la construcción del templo. Ahora, yo quiero sobre esto sacar dos conclusiones, si es posible. Acá hay una situación en la cual muchos judíos se encontraban, que, por así decirlo, con el perdón de la palabra, hay muchos judíos que habían ido a trabajar genuinamente, pero otros no habían entendido muy bien el objetivo para el cual tenían que volver. Habían olvidado el objetivo principal, que era la reconstrucción del templo, que era el objetivo principal que Dios tenía sobre su pueblo. Después siguió la reconstrucción de los muros, que también trajo sus inconvenientes para con los extranjeros. Pero acá nos focalizamos en el primer paso de esta liberación del pueblo, que era reconstruir el templo. Muchos, seguramente, y capaz que yo me encontraría en ese contexto, sería el primero que haría eso, pensaban en volver a tener todo lo que ellos añoraban genuinamente y todo lo que ellos habían perdido a partir de la cautividad. Dirían, bueno, voy a recuperar el terreno que tenía allá,
el terreno del abuelito, voy a recuperar la viña. Uy, ¿habrá buena señal de internet? Porque acá no teníamos, allá habrá buena señal. Tendremos todos los servicios, habrá cloaca, ya me imagino. Estaban con la cabeza puesta en otra cosa. Trato de ser gráfico para los chicos que lo están entendiendo y es la forma que yo también lo pude entender. Muchos se olvidaron de que tenían que ir a trabajar. Muchos se olvidaron de que tenían que ir a trabajar. Y en esto quería sacar dos pequeños pensamientos para aplicarlo para nosotros. En primer lugar, como iglesia, acá vemos que hubo dos situaciones que Dios logró. Una primera es que el rey Ciro se despertara. Se despertara y tome una acción que en las manos de Dios fue beneficiosa para el pueblo. El rey Ciro se despertó y pudo pregonar, dar a conocer este edicto que era muy importante y impensado para su pueblo, pero era algo que ya, como vimos, ya estaba profetizado previamente. Y también, ¿a quién despertó? Despertó la voluntad de muchos, como dice el versículo número 5, a todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Aquellos que dijeron, bueno, hay esta necesidad, tenemos la oportunidad de ser libres, pero ir a trabajar, bueno, vamos. Y otros tantos que no fueron a trabajar, se vieron movilizados y seguramente dieron lo que tenían, todo lo que tenían a su disposición de sus bienes, y lo pusieron a disposición para esta causa. Conclusión, todos se vieron movilizados y ante esa situación todos actuaron. Y me gustaría que nosotros pensemos como iglesia. ¿Cuántas veces cuesta que ante una necesidad genuina de la obra, ante una necesidad de la iglesia local, ante una necesidad de un hermano, cuántas veces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida o tenemos que encontrarnos con situaciones como la que estamos viviendo hoy en día para que nos despertemos ante esa situación y nos demos cuenta que debemos actuar en consecuencia y que debemos cumplir el objetivo principal que Dios quiere para su pueblo. Ahora, nosotros podríamos pensar, hoy en día estamos como Ciro, tendremos que despertarnos. ¿Sería necesario que el Señor nos permita pasar algo y que nos despertemos de algo que capaz no nos estamos dando cuenta? Quiera el Señor que no, pero sí que tengamos la tranquilidad de estar atentos y dispuestos, como ellos estuvieron en este contexto, a responder a lo que Dios quiere para nuestras vidas y quiere para nosotros como iglesia. Ahora, de forma individual, otro pequeño pensamiento es ¿cuántas veces nos acostumbramos y nos olvidamos individualmente cuál es el objetivo que tenemos como hijos de Dios? Seguramente hemos visto en nuestra vida situaciones, y de nuevo me pongo en primer lugar, de una vida que pudo haber sido rescatada por el Señor, una vida que fue transformada por el Señor, pero al poco tiempo nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros como hijos suyos. Es un poco lo que le pasó a los judíos. Los judíos fueron rescatados en esta situación, salieron de esta situación tan difícil que estaban viviendo
Y como decía hace un ratito, hay muchos que seguramente contentos y dispuestos fueron a trabajar, hicieron un gran viaje, hicieron un gran esfuerzo, seguramente se desprendieron de cosas que tenían, se desprendieron de sus familias, se alejaron de ellas con este objetivo supremo de poder reconstruir el templo, pero al poco tiempo cuando llegaron allí se olvidaron de cuál era el objetivo principal. Se olvidaron fácilmente cuál era el plan de Dios para sus vidas y qué es lo que Dios quería de ellos. Dios quiera que no nos pase a nosotros y que en este momento en el cual nos tenemos que cuidar, es una frase que deben escuchar permanentemente, la Iglesia pueda seguir haciendo y compartiendo el mensaje de salvación a un mundo que está necesitado. Pero seamos más prácticos. El mundo capaz que es una palabra muy grande. A familiares, a hermanos que capaz que conocen al Señor, lo tienen en su corazón, pero están tristes. Familiares que no tuvieron la oportunidad todavía de tener un encuentro personal con Dios y que capaz que con nuestras actitudes y ingenuamente con nuestro desinterés no estamos siendo de utilidad para sus vidas. Espero que estas pocas palabras sean de bendición para cada uno de nosotros, como lo fue para mí poder estudiar.